Nadie me acordó que tenía que grabar. Ya. Esos problemas que tienen que ver con ángulos. Lo primero en geometría es identificar los ángulos y saberlos sumar. Después, juntando ángulos, la primera figura geométrica que nos aparece es el triángulo. Triángulo, tres ángulos. ¿Ya? Ángulo 1, ángulo 2 y ángulo 3. ¿Ya? O ángulo alfa, beta, gamma. Da lo mismo como los nombres. Lo que yo tengo que saber es que si yo sumo ese más este y más este, siempre tiene que dar ¿cuánto? ¿Cuánto tiene? 90 creo. No, No. Si sumo los tres ángulos, ¿cuánto me no, tiene que dar? 3. ¿Cuánto? Ay, La suma de los ángulos 360. Ah, interiores. no, ¿Perdón? 360. No. ¿No? ¿Cuánto tiene que dar siempre la suma de ángulos interiores? Sí, 180. Bien, bien, Basti. 180 grados. Igual que lo que le estaba explicando de ángulos, ¿ven? Al sumar los ángulos interiores, siempre tiene que dar 180 grados. Siempre. De hecho, si ustedes hacen, miren, si pescan una tijera, cortan ese pedacito, marcan y cortan ese pedacito. Marcan y cortan ese pedacito. Al unir esos tres pedacitos de pizza, lo que les va a quedar es... Bueno, ahí me quedaron cuatro pedacitos, voy a borrar uno. Lo que le va a quedar siempre es una semicircunferencia. Es decir, la mitad de una circunferencia. ¿Ya? 180 grados. Siempre. En cualquier tipo de triángulo. Cualquier tipo de triángulo. Isósceles, equilátero, rectángulo, escaleno, más grande, más chico. Una vez un alumno me decía, profe, pero ¿cómo? Y si yo tengo un triángulo rectángulo así y tengo un triángulo rectángulo así, ¿cómo van a, si los ángulos van a ser lo mismo? Sí, pues, son exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Si yo sumo ese ángulo con ese ángulo y con ese ángulo, me tiene que dar 180 grados. Y este chiquitito igual, igual. Si sumo ese ángulo con ese ángulo y con ese ángulo, la suma de esos tres tiene que darme 180 grados. Sí o sí. ¿Ya? Regla fundamental de los triángulos. Suma de ángulos interiores en cualquier triángulo, 180 grados. Entonces hay problemas muy parecidos, pero me van a dar pistas. Me van a decir algunas cosas. Y por ejemplo, yo ya tengo que tener claro cómo se clasifican los triángulos. Por ejemplo, si tiene un cuadradito, ese ya es un triángulo rectángulo. Y me pueden decir que ese triángulo es rectángulo, me lo pueden decir, rectángulo isósceles. Isósceles. ¿Cuál era el triángulo isósceles? ¿Cuál era el triángulo isósceles? El de dos lados iguales. Dos lados iguales. El triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales. Entonces, es rectángulo porque tiene un ángulo recto y es isósceles porque dos lados son iguales. Entonces, miren, si me dicen que es rectángulo isósceles, ahí yo voy a decir, pero profe, no me dieron nada, no sé ningún valor. No me lo tienen que dar, solo basta que me den los nombres. Si es rectángulo, Sí. ahí 90 grados. Y si aparte de rectángulo es isósceles, El 45 otro acá 90. y 45 acá. Porque aparte de tener dos lados iguales, este y este también tiene dos ángulos iguales. ¿Y por qué 45? Porque 45 más 45 son 90
Y 90 más los 90 de acá son 180. Porque siempre en cualquier triángulo tiene que darme 180. Y eso lo voy complementando con la información que obtengo a partir de los nombres de la clasificación de esos triángulos. ¿Ven? En todos los triángulos también, y uno de los más importantes es el triángulo que les nombré ahí, que es el triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo me van a aparecer lo que se denomina el teorema de Pitágoras, y junto con eso lo que se denomina tríos pitagóricos. El señor Pitágoras. ¿Ya? Teorema de Pitágoras y tríos pitagóricos solamente al triángulo que tenga un ángulo recto. No lo puedo aplicar a cualquier triángulo. Solo lo puedo aplicar al triángulo rectángulo. Es decir, aquel que aquí tenga un cuadradito o que sea, o que me digan que ahí es 90 grados. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Las letras dan lo mismo, chiquillo. La letra dice que a cuadrado más b al cuadrado, ese es el clásico, es igual a c al cuadrado. Profe, y si me ponen que esto es p, que esto es q y que esto es r, entonces yo voy a decir que p a elevado a 2 más q elevado a 2 es igual a r elevado a 2. Profe, y si me dicen que ese es un triángulo rectángulo y me dicen que este lado es estrellita, este lado es manzanita y este lado de acá es lunita, entonces yo si quiero plantear el teorema de Pitágoras, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Qué voy a decir si me ponen así? ¿Cómo expreso el teorema de Pitágoras si me ponen algo así? Estrella elevado a 2, manzana elevado a 2. Estrella elevado a 2, más que... Luna elevado a 2. No, luna no, luna no. ¿Qué es la luna? La luna corresponde a la hipotenusa. Entonces, estrella elevado a 2 más manzana elevado a... A lo mejor no te escuché porque se cortó el audio. Estrella elevado a 2 más manzana elevado a 2 es igual a luna elevado a 2. ¿Ya? Ahora miren, ¿esto de dónde sale? De lo siguiente. Para que se den cuenta. Lo voy a hacer con el más pequeño, miren. Tengo un triángulo. Supónganse que este triángulo, aquí es 3, aquí este es el clásico, 3, 4 y la hipotenusa 5. Ahí está el ángulo recto. Entonces miren, si yo construyo un cuadrado acá, sobre este cateto, lo que obtengo son 9 cuadraditos. Si construyo un cuadrado sobre este cateto de acá, lo que voy a obtener son 16 cuadraditos. Y si yo digo, acá hay 16 y acá hay 9, ¿cuánto es 16 más? Si sumo estos 9 cuadraditos más estos 16 cuadraditos, ¿cuántos cuadraditos voy a tener? Voy a tener los cuadraditos que están construidos sobre la hipotenusa. Es decir, si sumo estos cuadrados o el cuadrado de A y sumo estos cuadrados, el cuadrado de B, voy a obtener
el cuadrado de C, es decir, 5 elevado a 2, 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Ay, ¿cuánto dice? Ah, dividí por 4, me faltó diagonal. ¿Ya? Entonces, de ahí nace ese teorema. La suma de los cuadrados de los catetos, estos dos son catetos. Y esto de acá es hipotenusa. Por tanto, el valor más grande siempre tiene que ser el que va al final. Siempre va el valor más grande. Si me dicen muchas veces, ¿qué le he dicho yo, chiquillos? Fíjense en las alternativas. Fíjense en las alternativas y cómo las muestran. Porque dice, ay, ¿cómo voy a sacar eso si me están dando puras letras? Y en las alternativas no les piden números siempre. En las alternativas a mostrar. Si tengo un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo, teorema de Pitágoras. Ya. Esto es raíz de X. Esto es de acá, es raíz de W. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser Z? Ustedes lo plantean sin miedo. A ver, si un cateto es raíz de X, yo digo el cuadrado del primer cateto más el otro cateto acá. El otro cateto es raíz de W. Entonces el otro cateto al cuadrado, eso es igual a Z elevado a 2. ¿Ya? ¿Ven? Sin miedo, lo planteo. Y después me da, ya, ¿qué? ¿Puedo hacer algo más acá? Sí. Un cuadrado con una raíz se va, X. Un cuadrado con una raíz se va, W. Entonces, ¿a qué es igual? ¿Ven? ¿A qué es igual? Es igual a X más W. Y ustedes van a ver la alternativa. ¿A qué es igual Z? A X más W. Alternativa B, a la raíz cuadrada de X más W. El Z es igual a X menos W. ¿Ven? ¿Se fijan? De ahí van saliendo todas esas letras que parecen chino. Pero yo tengo que interpretar que todo nace, en este caso, del teorema de Pitágoras. No es que yo sepa el valor de eso, ni el valor de eso, ni el valor de eso. Solo saberme el teorema y saber despejar. ¿Ya? Entonces, Pitágoras para triángulos rectángulos. Otro triángulo que debemos conocer es el triángulo que tiene todos sus lados iguales. Y si los lados son iguales, por tanto también son los ángulos iguales. ¿Cómo se llama ese triángulo? El que tiene todos sus ángulos y lados iguales. ¿Cuál es el nombre? Lados iguales, ángulos iguales. ¿Cómo se llama? Escaleno. No. Escaleno es todo lo contrario. O sea, equilátero, ese. Equilátero, ahí sí. Es el prefijo equi, quiere decir igual. Acuérdense, ¿cuál era igual? Igual, equivalente. Equidistante. Esa palabra, equi, ese prefijo significa igual. Equilátero, iguales lados. ¿Ven? Y en un triángulo equilátero, ¿cuánto valen los ángulos? A mí me dicen triángulo equilátero y no me ponen ningún valor. Ya me ponen X. Este X, 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 X. Si a mí me dicen equilátero, ¿cuál es el valor de X?
Con solo decirme que es equilátero. Bien, Benja. Con solo que me digan que es equilátero, yo sé que eso es 60 grados. ¿Por qué? Porque 60 más 60 más 60, ¿cuánto es? ¿Cuánto si sumo los 180. tres ángulos interiores? ¿Cuánto tiene que dar? 180. 180. Y como sé que tienen que valer lo mismo, no puede ser 50, 50 y 50. O 20, 20 y 20. No puede ser eso. ¿Ven? Ya, entonces era el triángulo equilátero. Después, respecto a los triángulos, también tenemos que saber que existen líneas secundarias en los triángulos. ¿Ya? Está la altura. ¿Para qué me sirve la altura? La altura de un triángulo, ¿para qué me sirve? ¿En qué puedo ocupar la altura? ¿Me otorga algún dato que me digan que eso es altura? A, B, C y D. De repente me dicen, la línea CD, altura. Ya, bien, por ahí. Me puede servir para calcular el área. El área de un triángulo. Porque el área de un triángulo es la base de ese triángulo se multiplica por la altura y el resultado se divide por 2. Ahí estoy ocupando la altura en la fórmula del área de un triángulo. Base por altura dividido 2. ¿Ya? ¿Para qué otra cosa me puede servir la altura? Que me digan, solamente me dicen CD altura. ¿Qué me indica? Porque ahí, de ahí van saliendo las pistas. Ya, ortocentro, bien, sí. De aquí, de estas palabras, uno dice, ¡ay! Después, yo lo escucho, me salió un ejercicio de geometría, no me dieron ningún dato, cáchense esa, imposible, no me dieron ningún dato. Les cuento que los datos no solamente están aquí en el ejercicio, están en las palabras con que les cuentan el problema, en los nombres de los triángulos, en las palabritas, ¿ya? La altura siempre me va a indicar que acá abajo hay 90 grados. Siempre. Y acá también. Es decir, si esta línea es altura, el de acá corresponde a un triángulo rectángulo y el de acá también es rectángulo. Este de acá también va a ser rectángulo. ¿Y qué teorema se puede aplicar en los triángulos rectángulos? El teorema de Pitágoras. ¿Lo saben hacer? Sí. Esa es la forma de ir resolviendo los problemas. Paso a paso. Como rompecabezas. ¿Ven? Entonces partimos de un triángulo equilátero. Me indicaron que una de esas líneas es altura. Y entonces si esa línea es altura, acá abajo son 90 grados y tengo 1 y 2 triángulos rectángulos. Cateto, cateto, hipotenusa, cateto, cateto, hipotenusa. Me pueden preguntar cualquiera de los valores. ¿Cuál es el valor de A? Lo tengo que saber. ¿Cuál es el valor de B? ¿Cuál es el valor de C? ¿Cuál es el valor de D? ¿Cuánto mide la altura? Todo eso lo saco con Pitágoras. Basta que me den uno. Basta que me den un valor. ¿Ya? Entonces tienen que ir asociando esos pequeños conocimientos. Asociándolo y poniéndolo en el problema.
Después pasamos a lo que se llama como teorema de Tales. Y aquí ya lo que se plantea este señor Tales, lo que plantea este viejito, es que en muchas figuras existe lo que se denomina como proporcionalidad. ¿Ya? Existe una proporcionalidad, ¿ya? Una cierta semejanza entre ciertos segmentos, ¿ya? Y eso, este señor Tales lo descubrió o lo pudo visualizar en varias cosas, pero a ustedes principalmente les preguntan respecto de figuras que tienen como este dibujo. Una escalera, ¿cierto? Un reloj de arena que yo les llamo, y un triángulo que ha sido, y dentro de él otro triángulo, ¿ya? Esas tres figuras son clásicas para aplicar el teorema de Tales. ¿Cómo se hacía esto? Como que ustedes estuvieran sacando un porcentaje, como que estuvieran sacando una regla de 3 simple, ¿ya? Primero, para aplicar esto, siempre les indican que las líneas son paralelas. L1 paralela a L2. ¿Ven? Esta de acá L1, esta de acá L2. Entonces les van a decir que L1 paralela a L2. Aquí esta línea acá es L1 y esta de acá es L2. Entonces L1 paralela a L2. ¿Ven? Eso es como un requisito para que ustedes puedan aplicar el teorema de Tales, que se trate de líneas paralelas. ¿Ya? Segundo, a ustedes todos estos segmentos se los van a indicar con letras. A, B, C, D, E, las letras que sean. Entonces, tenemos dos segmentos. Por ejemplo, si me dicen que esto es 3 y este de acá es 5, ¿ya? Y los segmentos de al frente, ¿cierto? Me van a indicar otro valor más. O incluso ya, hagámoslo más difícil. Letras. Este es X y este de acá es X más 3. ¿Qué hago yo? Lo primero que hago es plantearlo. Entonces digo, el 3 con el 5 es igual o está en la misma proporcionalidad que el X con el X más 3. Ese es el primer paso, plantearlo. Segundo paso, multiplicar cruzado. S con S y S con S. ¿Ya? ¿Qué digo yo? 5X es igual 3 por X, 3X y 3 por 3, 9. Junto las X, ya tengo una ecuación simple. Este 3 que aquí está positivo, para acá negativo, y 5 menos 3, 2X. 2X igual a 9, por lo tanto el valor de X es 2, o sea, 9 partido 2. Ese 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Ese es el valor de X, 9 partido 2. ¿Cuánto es 9 partido 2? Puede salir 4 como un decimal, 4,5 o como fracción, lo dejo como fracción, 9 partido 2. ¿Ven? Y el de acá, X más 3, es decir, 4,5 más 3, el de acá es 7,5. ¿Ven? Planteo, multiplico cruzado, despejo. Hay algunos que uno lo puede sacar por lógica, ¿ya? Para que tampoco sea, es todo con, profe, todo con ecuaciones, todo con ecuaciones, todo con ecuaciones.
Ya, miren. Por ejemplo, aquí yo les... Puede que les tiren regalitos así, ¿ya? Pero para que se den cuenta de qué se trata esta cuestión. Por ejemplo, a mí, mira, aquí me pueden decir, si este segmento es 2, el de abajo es 4. ¿Qué relación hay entre el 2 y el 4? ¿Cuál es la proporción entre el 2 y el 4? Que este segmento es el doble del de acá, es el doble. Entonces, acá, si me dicen que este segmento es 5, ¿cuánto es el doble de 5? Entonces el otro segmento va a ser 10. ¿Ven? De eso se trata la proporcionalidad, que tiene que haber una relación entre los números. Obviamente no siempre son relaciones así de simples, pero de eso es lo que se trata. Si este es 1 y este segmento es 3, 1 es a 3. Entonces, si este segmento o uno es el triple del otro, entonces si esto es 6, ¿cuál va a ser el valor de x? ¿Cuál va a ser el valor de x? ¿Cuánto es el triple de 6? ¿Cuánto es el triple de 6? 18, exacto. Entonces x es igual a 18. ¿Por qué? Porque los segmentos tienen que estar en la misma proporcionalidad. Y esa es que uno es el triple del otro, o, lo que es lo mismo, 1 es a 3. ¿Ven? O yo escribo 1 es a 3, como 6 es a x. ¿Ven? Multiplico cruzado, x por 1, x. Y 3 por 6, 18. ¿Ven? Así de simple. Así de simple. Luego acá es lo mismo. Si esto es 2 y esto es 8, yo digo 2, voy bajando, voy siguiendo la línea. 2 es a 8, S con S, y después digo este con este. ¿Ven? 3. Entonces digo 2 es a 8, como, o igual, como 3 es a x. 2 por x, 3 por 8. 2x es igual a 24, o sea, 3 por 8, 24. 2 por x, 2x. Por tanto, el valor de x es 24 partido 2. Entonces, este segmento mide 12. 2 por 4, 8. 3 por 4, 12. ¿Ven? Y aquí es lo mismo. Debo comparar. S lo comparo con S. Y todo eso lo comparo, todo el pie lo comparo con el pie del más pequeño.